Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo quieren hacer? ¿Cuántos están agradecidos de Dios? Aleluya. Vamos a decírselo a Él con todo nuestro corazón. Digno eres, digno eres, digno eres, Señor. De recibir toda honra, gloria, honor y poder, porque tú has creado todas las cosas, tú las creaste, Señor. Creado, porque tú has creado todas las cosas, tú las creaste, Señor, para tu gloria fueron creadas. Digno eres, Señor, digno eres, digno eres, digno eres, Señor, de recibir todas las honras, porque tú has creado. Amén, Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Aleluya. Digno eres, digno eres, digno eres, digno eres.
para tu gloria. Porque tú has creado, porque tú has creado todas las cosas, tú las creaste, Señor. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida, la novia testificando de su experiencia con Jesús. Hola, Dios les bendiga. Mi nombre es Joana Tona, tengo 32 años de edad. Les doy un saludo en el nombre del Señor Jesucristo, mi lugar de congregación, el Tabernáculo Benecer. Les voy a dar mi testimonio de cómo el Señor me encendió la luz y espero que sea de ayuda para todos aquellos que me ven por este medio. Conozco al Señor desde que tengo aproximadamente 9 o 10 años, ya que mis padres entregaron su vida al Señor desde que tengo esa edad. Bueno, de allí yo me fui congregando con ellos en la iglesia y siempre mi papá me inculcaba que había un mediador entre los hombres y Dios, que era el Señor Jesucristo. Siempre me dijo que no me inclinara a las cosas de idolatría y imágenes. Gracias a él siempre tuve esa enseñanza y siempre mis oraciones eran siempre al Señor Jesucristo. Bueno, después de allí, cuando tuve 14 años, entregué mi vida al Señor. Pero al pasar un año, a los 15 años de edad, me aparté del Señor por cuestiones de la adolescencia, de las amistades que me rodeaban en ese momento. Bueno, como me fui al mundo, pero a pesar de que estaba haciendo las cosas incorrectas delante de Dios, siempre veía el cuidado que me hacía el Señor, pues, ya que en varias oportunidades corrí peligro y Él estaba junto a mí. Una de esas oportunidades fue que un muchacho me invita a salir, un amigo de un compañero, y cuando yo entro al carro donde él está, habían varios hombres. Entonces tuve miedo, sentí peligro por mi vida, empecé a pedirle al Señor por mi vida. Y bueno, hasta que hubo un momento que les dije que me regresaran a mi casa y gracias a Dios regresé a mi casa y ya esa sensación no la sentía del peligro que había sentido en un momento de estar dentro del carro. Bueno, después de allí pues siguieron pasando los años, yo seguía todavía en el mundo. Dentro de mi corazón sentía un vacío en mi alma, no me sentía llena de alegría, sentía más bien era depresiones, desánimo por mi vida. Bueno, y en un momento cuando tuve 24 años de edad, conocí a mi esposo. Con él tuve la oportunidad, gracias al Señor, de tener 2 hijos. Pero yo en ese momento pensaba que a pesar de que tenía una familia, un hogar, creía que así iba a ser esa felicidad que yo siempre sentía, pero no fue así. Yo sentía todavía en mi corazón ese vacío. Y bueno, siguieron pasando los años, pero hubo un momento que el Señor le dio un alto al enemigo y me soltó, pues, y el Señor nuevamente me trajo sus brazos y me empezó a lidiar conmigo, empezó a tratar de una manera muy especial conmigo. Y bueno, allí cuando empezó a lidiar, mi papá me daba muchas palabras, mi mamá, y bueno, él lidió conmigo hasta que el Señor puso en mi corazón de venir nuevamente a la iglesia donde yo me había congregado con mis padres. Y gracias a ese lidiar del Señor conmigo, nuevamente retomé las cosas del Señor. Bueno, gracias al Señor hasta el día de hoy, el Señor me ha ayudado a seguir sus pasos, encaminarme a hacer su voluntad. Cada día me ha enseñado, me ha mostrado cómo es la manera correcta de vivir,
de pensar y de actuar como una hija del Señor, ya que Él ha cambiado mi manera de vestirme, de hablar, de pensar, de ver las cosas, que en el mundo algún momento llegué a pensar que eran de aprecio para mí, pero esas cosas hay que desecharlas, porque en este mundo nada ofrece, solamente en Dios hay una vida eterna, una vida donde no va a haber muerte, donde no va a haber dolor, sino que uno va a sentir ese gozo, esa presencia divina del Señor. Y los invito, hermanos, amigos que me puede ver por este medio, a que no dude en venir a los brazos del Señor, ya que por medio de Él logramos tener la vida eterna. Él nos va a llevar a una vida llena de gozo, de la plenitud del Señor, de su presencia absoluta. Les aseguro, porque tengo unas vivencias con el Señor muy hermosas, de que es la mejor decisión que podemos tomar, porque en Él encontramos la paz, como se lo dije anteriormente, la paz que no puede ofrecer el mundo la da el Señor, esa paz absoluta, esa paz que ningún hombre, ningún ser humano puede dársela a otro, sino la presencia divina del Señor. Nuevamente les digo que no duden en venir a los brazos del Señor, acepte a Dios en su corazón y verá el cambio rotundo, especial, en los brazos del Señor. Bueno, Dios les bendiga y espero que sea de ayuda mi testimonio para aquellas personas y hermanos que me pueden ver por este medio. Dios les bendiga, hermanos y amigos que están viendo este video a través de la red de internet. Un gusto presentarme, mi nombre es Karen Querales, soy del Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela. Por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, me ha permitido estar aquí para dar testimonio de mi Dios Todopoderoso. Sabemos que Él es el único que puede cambiar la naturaleza del ser humano, porque en la Biblia dice en el Salmo 19:7 que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y Él es el único que lo puede hacer. De la naturaleza pecaminosa, Él hará una naturaleza santa. Así quiero darles testimonio de mi vida, como Él pudo hacer algo en mí, cómo se me encendió la luz. Recuerdo que desde pequeña tenía enseñanzas cristianas, mi mamá me impartía el poco conocimiento que ella tenía. Me cuenta ella que cuando ella tenía 9 años, mi abuela tuvo un accidente en la cual ella muere y quedan mi mamá huérfana de 9 años junto a sus hermanos. Después de esto, mi abuelo toma la decisión de irse de ese lugar, se mudan a este nuevo lugar y llegan y conocen a la que era la mamá de mi pastor. Ella hoy en día está en gloria. Ella fue un vaso que el Señor usó, ¿verdad?, para inculcar esa fe en cada uno de mis tíos y de mi mamá, y fue un vaso muy importante, de verdad. Ella trató de enseñarle los valores cristianos, y mi mamá de esta manera la inculcaba en mí. Fui creciendo, fui entrando en la etapa de la adolescencia. El mundo comienza a ofrecerme cosas bonitas, cosas atractivas, y bueno, comienzo a ver y a acercarme a esas cosas del mundo. Conozco amistades, conozco fiestas, cosas malas pues que el mundo presenta, pero siempre supe que el Señor estuvo allí presente en mi vida. Estaba el mundo ofreciendo cosas malas, pero también estaba el Señor allí en el corazón. Había un temor en mí. Recuerdo que el Señor siempre se manifestaba cuando yo le clamaba en los estudios. Recuerdo también que en una fiesta que yo estaba, era muy tarde y teníamos que irnos. Yo andaba junto a 2 primas, entonces recuerdo que teníamos que irnos para la casa de mi tía y no hallábamos cómo irnos. Teníamos que pasar una avenida, eso estaba muy solo, y viene un carro y le pedimos que nos lleve. Él nos lleva, pero a mitad de camino él nos dice que no va al destino a donde nosotros vamos. Nosotros tomamos la decisión de bajarnos, pero cuando nos bajamos estamos en una zona muy peligrosa. Recuerdo ese día que era muy tarde ya, y cuando estábamos allí en esa zona peligrosa venían unos hombres, y los hombres venían corriendo en dirección hacia donde nosotros estábamos. Yo entré en desesperación y empecé a clamarle al Señor,
y empecé a pedirle al Señor que por favor nos enviara a alguien y que nos ayudara. Va pasando un 350, recuerdo yo, y el 350 se para y el muchacho que va manejando nos dice que él se para porque él nos confunde a una de nosotras con una amiga de él. Él nos monta y nos lleva. Claro, yo ahí veo la mano del Señor que está extendiéndose sobre mí una vez más, y así como esta, muchas otras situaciones en las que me pude haber encontrado. Siempre supe que el Señor estaba allí para mí en situaciones adversas. Cuando tenía 15 años, mi mamá toma decisión por el Señor y de allí ella nos comienza a invitar para la iglesia. Yo la acompañaba a ella los domingos, escuchaba el culto y cada vez el Señor lidiaba más conmigo. Hasta que un día, era un domingo en la mañana recuerdo, y el Señor estaba ministrando su palabra y yo sentía que el Señor me estaba hablando directamente a mí y el Señor empieza a llamar. Y yo no aguanté más, yo sentía que ya el Señor estaba trabajando particularmente conmigo, y me recuerdo que estaba mi mamá al lado mío y yo la miro y dije, ya, este es el día, el Señor está llamándome. Y recuerdo que me paro y fui al altar y tomé esa decisión. Fue la decisión más hermosa y más importante en mi vida. Para concluir con este testimonio, les quiero invitar, amigo y amiga que me escucha, que quizá no ha conocido a ese Dios grande llamado Jesucristo, para que le rinda su vida a Él y se entregue en cuerpo, espíritu y alma, para que Él pueda hacer ese cambio absoluto en su vida y pueda saber y entender los propósitos y planes que Él tiene para usted. De esta manera yo me despido de cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje El discernimiento del Espíritu por la palabra, parte 24. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan, perdón, a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo. Esa bendición que el Señor nos concede al pararnos aquí, debemos valorarla, debemos apreciarla, porque no solamente el Señor les habla a ustedes, sino que el Señor me habla a mí. Y yo estoy agradecido porque yo veo al Espíritu Santo predicar. Eso es algo maravilloso. Yo lo considero maravilloso. Que uno pueda experimentar que el Espíritu Santo predica. Esa es una experiencia que ojalá usted, quien me escuche, hermano ministro, pueda experimentar. Que usted pueda experimentar eso. Que usted pueda ser un vehículo, un instrumento para que el Espíritu pueda predicar. Ese es el gran misterio de la predicación, que muchos no han entendido hoy, o muchos manipulan, cosa grave. Dios es el dueño de todo, es el dueño de la grey. Él es el que pastorea, Él es el que alimenta, Él es el que conoce las necesidades de los hermanos. Por eso, ¿quién mejor que el Señor para que Él sea el que predique y diga lo que nos hace falta? Por eso que el instrumento no está exento, no está apartado de lo que el Señor habla a través del púlpito. Él también recibe la parte que le corresponde. Y por eso todos, sin excepción, somos alimentados, enseñados, corregidos, fortalecidos. El Señor, cuando habla, nos habla a todos. Y yo estoy agradecido del Señor por eso, porque qué maravilloso es cuando es el Espíritu Santo el que predica. Eso es algo que usted, quien me escucha, siempre debe orar por los hermanos que se paran detrás de un púlpito. No importa la iglesia donde vaya, para que el Espíritu los tome a ellos
y el Espíritu ministre la palabra conforme a la necesidad de su pueblo y conforme al tiempo en que se está viviendo. Porque Dios puede hablar muchas cosas, Dios puede enseñar muchas cosas, y algunas son personales, otras son proféticas acerca del tiempo en que estamos viviendo, otras son fundamentales, que llevan al pueblo a un fundamento, a una base sólida para poder construir su vida espiritual. Hay muchas vidas que no han podido crecer espiritualmente porque sus bases fundamentales, su fundamento escritural, no es la interpretación de Dios, sino que se guían a través de visiones de hombres, visiones denominacionales, y eso hace que Dios no pueda agregar su material, porque es un material sólido y pesado. El material que Dios añade a la iglesia, que Dios añade al individuo, necesita una base sólida para que pueda resistirlo. Usted no puede poner una base de madera para hacer un primer piso de cemento. No puede hacer eso. Usted necesita que la base sea tan fuerte como el posterior piso que usted vaya a agregar para que pueda resistir. Y debajo de ese fundamento, las bases, las columnas deben ser sólidas, muy sólidas, para resistir los embates, las tentaciones, las pruebas, y que eso ayude para que el Señor pueda ministrar en ese lugar y para que el Señor pueda glorificarse. El Señor, Él se encarga de arreglar las goteras de la casa. Él se encarga de arreglar los aspectos de nuestra vida. Él nos habla, perdón, Él nos guía, Él cuando tiene que corregir, corrige, y nosotros tenemos que estar alertas y pendientes cuando Él nos habla. Yo le decía a unos hermanos, lo importante que es crear la atmósfera cuando uno va a un servicio o a todas las cosas que uno va a hacer. La atmósfera es muy importante porque en la atmósfera nos aseguramos que Dios está allí. Cuando nosotros comenzamos en una actitud de oración, de alabanza, de adoración, de meditación, Dios se hace presente porque le pedimos a Él que nos guíe, que nos enseñe, que nos ayude, y el Señor lo hace. Cuando usted va a predicar, por eso usted debe prepararse, usted debe meditar en lo que el Señor ha de decirle. Y tal vez en ese momento el Señor no le dé nada, pero en la medida en que va pasando los minutos, el Señor va abriendo porque Dios nos prueba. Va abriendo el tema y el Señor va llevando a la escritura y a la vindicación espiritual con relación a lo que Él quiere enseñar. Fíjense, cuando usted va a realizar un trabajo de cualquier índole, usted debe invocar el nombre del Señor y pedirle al Señor que lo ayude para que le dé la sabiduría. Cuando usted va a un servicio, por eso usted comienza en una actitud de adoración y comienza en un servicio, se comienza a alabar el nombre del Señor. Comenzamos a alabar el nombre del Señor para que cuando llegue el predicador, el ambiente está creado y hay una expectativa. Pero si usted no se prepara, va a ser muy difícil que usted entienda lo que el predicador está enseñando, lo que el Espíritu está enseñando en ese momento. Muchas cosas no lo entenderá porque usted está en otra sintonía. El Señor va por una vía y usted va por otra. Y eso es algo que usted y yo debemos estar alertas. Cuando el Señor enseña, cuando vamos a un servicio o vamos a leer un folleto o vamos a leer la Biblia, debemos entrar en esa atmósfera espiritual. Porque usted pudiera leer la Biblia, pero si no entra en esa atmósfera espiritual, usted no va a entender o pudiera usted creer algo errado. Cuando usted toma una predicación del hermano Branham,
si no entra en esa atmósfera correcta, la atmósfera espiritual de Dios, puede usted leer y no entender o malinterpretar lo que el profeta dice. Ese es el génesis de las falsas doctrinas. Las falsas doctrinas nacen de hombres y mujeres que no entran en el espíritu y leen la Biblia y leen los mensajes sin entrar en esa atmósfera. Hay que entrar en la misma atmósfera por el cual fueron inspirados. Para leer la Biblia y entender lo que la Biblia dice, usted tiene que entrar en la atmósfera o en el espíritu por el cual la Biblia fue inspirada. Si no, no va a entender. Cuando usted lee un folleto, usted tiene que entrar en el espíritu del Señor. Usted tiene que crear la atmósfera. ¿Para qué? Para que pueda entender lo que el Espíritu quiso decir por medio del hermano Branham. Si usted no entra en eso, usted no va a entender o va a malinterpretar las palabras del hermano Branham. Uno ha escuchado a través de los años visiones erradas con relación a expresiones del hermano Branham, pero es porque el hombre opera en la carne. Opera en la carne y no en el espíritu. Toman una inspiración de Dios y la operan en la carne. Ojo, eso es algo muy tremendo. Hombres predicadores toman la Biblia, una palabra inspirada por Dios, y la operan en la carne. ¿Y cuál va a ser el resultado? El resultado no será de Dios. El resultado es un resultado de la carne, porque la carne va a tomar la palabra y le va a dar una interpretación errada. El enemigo se mete y malinterpreta, le vende una mala interpretación de la escritura o del mensaje de la hora. Cuando usted va a un servicio, usted tiene que entrar en el espíritu, porque congregarse es bueno, por supuesto. Pero si usted no va preparado, usted pudiera convertir un servicio en donde el Espíritu Santo se manifiesta, en donde el Espíritu Santo habla, en donde el Espíritu Santo corrige y viene a tener compañerismo con sus hijos. Usted, si no entra en el Espíritu, puede convertir ese culto en en una reunión carnal. Para usted no será de beneficio espiritual. Se convertirá en una reunión carnal. Y usted, sea quien sea, no va a recibir ninguna bendición de Dios. ¿Por qué? Porque usted fue en la carne, bajo la influencia de la carne y no bajo la influencia del Espíritu. Esa es la gran batalla del hombre. El hombre o es guiado por el Espíritu Santo o es guiado por la carne. Y al ser la carne, allí puede meterse el diablo. Pero el diablo no puede meterse en la guianza del Espíritu. Él no puede meterse en una revelación del Espíritu cuando Dios está ministrando en un hombre. O si es una dama, Dios no puede pervertir a esa dama si esa dama está conectada, está en la presencia del Señor. Ella ora, ella vigila. Va a ser casi que imposible que el diablo logre sacarla de esa atmósfera. En esa atmósfera usted es invulnerable, hermano y hermana. Y en esa atmósfera usted va a ver a Dios. En esa atmósfera usted va a entender lo que Dios está haciendo. En esa atmósfera de Dios es que usted va a poder recibir bendición, porque en esa atmósfera va a venir el canal de bendición para usted. Pero si usted hace las cosas, opera las cosas, realiza las obras bajo la carne,
el Espíritu de Dios no estará allí. Será usted y no Dios. Hermano, yo no quiero hacer nada en donde Dios no esté o que Dios no esté ministrando. Será usted y no Dios. Y el enemigo puede meterse y puede venir otra influencia, otra intención, y el resultado, perdón, no será el de Dios, sino que será un resultado de la carne. Puede usted salir más incrédulo. Puede salir usted más en la carne de cómo llegó. Puede usted llegar más frío espiritualmente que como llegó. Usted pudiera pervertirse más que como llegó. ¿Se dan cuenta? Ahora, la responsabilidad de cada uno de nosotros, si nosotros queremos tener comunión con el Señor y contrarrestar los efectos de la carne en nuestras vidas, es entrar en la presencia del Señor. No hay otra manera. Usted dice, hermano, hay que orar y leer. Eso es correcto. Pero usted debe orar en el Espíritu y leer en el Espíritu, bajo la influencia del Espíritu Santo. Que usted vea que el Señor le está hablando a usted a través de la lectura, que el Señor le está hablando a través de la predicación, que usted puede entrar en la presencia del Señor y en su corazón saber que Dios le está hablando a usted. Debe entrar en esa atmósfera de fe. El creyente, para poder vencer el mundo y sus concupiscencias, el mundo y su atmósfera incrédula, debe entrar el creyente en esa atmósfera espiritual. Para salir a la calle, usted tiene que encomendarse al Señor y pedirle que le llene de su espíritu, que Él lo guíe, que Él lo guarde, que en todas las cosas usted pueda estar alerta espiritualmente, porque si usted no lo hace, esa atmósfera puede activar la carne. Ojo, usted si no se prepara y si usted sale a la calle de esa manera, la atmósfera que está en el mundo puede activar esas pasiones, esa carnalidad que usted está en esta carne. Si usted quiere entender eso, eso es como si llega alguien y lo empuja. Usted puede ser que se sorprenda y la persona lo vuelve a empujar, lo vuelve a empujar y lo vuelve a empujar. Si no vigila, la carne se empieza a activar y usted pudiera hacer algo desagradable. Es lo mismo que hace el mundo. Cuando usted sale a la calle, comienza el diablo a hacer presión en la calle. Una mujer mal vestida, una mala respuesta, una actitud que no es correcta. Todo busca sacarlo a usted y a mí de la atmósfera correcta, para que usted opere en la carne, en la casa. Usted llegue bravo en la casa, usted pueda llegar enojado o confundido a un servicio, o puede llegar así al trabajo y nada le va a rendir, todo le va a salir mal. Eso es lo que busca el enemigo: confundirlo, derrotarlo, anularlo. Hermano, debemos entrar en conciencia que al salir al mundo, a la calle, estamos expuestos a la presión, a los empujones del diablo. Y debemos pedirle al Señor, debemos estar en todas las cosas creando la atmósfera correcta. Cuando usted está en la iglesia, esa atmósfera es primordial para muchas cosas, para la edificación espiritual y para conocer su posición en Cristo, porque Dios lo va a ir llevando
en la medida como lleva a un padre a sus hijos, llevándolos poco a poco, llevándolos en experiencia, llevándolos de enseñanza a enseñanza, llevándolos a posiciones en las cuales usted aprende cómo quiere Dios que usted obre, que usted haga. Usted, hermano o hermana que desea casarse, Dios le dice, hazlo a mi manera, no lo hagas en la carne. En la carne, usted pudiera cometer un grave error. Pero si usted lo hace en el Espíritu, el Señor guiándolo, usted se prepara y busca la voluntad de Dios, va a ser muy difícil que usted se equivoque, que usted falle. Pero ahora están los dos caminos. O lo hace en el Espíritu, bajo la guianza del Espíritu, o lo hace bajo la guianza de la carne, por las pasiones de la carne. Usted, quien me escucha en esta hora, es el que toma la decisión. Si lo hace bajo la inspiración de la carne, que se basa en un cuerpo bonito o en una cara bonita, o lo hace bajo la guianza del Espíritu, que el Señor le dice, si es un hombre, ella es tu esposa, y a él y a ella, él es tu esposo. Y cuando Dios confirma, comienza a prepararlos para que sean un hogar cristiano y lo hagan bien. Eso es cuando lo hacen en el Espíritu. Sea un ejemplo. Cuando un hombre, Dios lo llama al ministerio, usted pudiera operar en la carne o usted pudiera operar en el Espíritu. En la carne, usted se llena de conocimiento y en base a esos conocimientos usted predica. Usted toma un folleto y comienza a disertar basado en sus experiencias humanas o en lo que le enseñaron en la academia de teología o lo que le enseñaron en su denominación. Pero no tiene una experiencia con la revelación. Ojo, escucha lo que estoy diciendo. Una experiencia con la revelación de Dios. Hay cosas que no se atreven a ir más allá porque prefieren operar de una manera carnal. No entran en la profundidad de Dios. No tienen comunión con Dios. Dios quiere revelar, Dios quiere mostrar, pero muchos predicadores se cierran y al hacer eso operan bajo la carne. Y los resultados en su iglesia es una iglesia que opera bajo la carne. Hermanos, esas son palabras fuertes. Dios quiere glorificarse, Dios quiere obrar. Dios quiere libertar, Dios quiere manifestar su poder y tener un abierto compañerismo con su pueblo. Pero eso lo logra si el ministro opera bajo el Espíritu. Porque una iglesia es lo que le enseñan sus pastores. Lo voy a repetir de nuevo. Una iglesia es el resultado de cómo lo enseñan sus pastores. El pastor es la máxima influencia que tiene una iglesia local. Si el pastor obra en la carne, la iglesia operará y se fundamentará en la carne. Pero si su pastor, su visión es espiritual, entonces esa iglesia, sus acciones serán bajo la visión de Dios. Una de las cosas que uno ha escuchado en muchos años, cuántos hombres y mujeres y ministros han criticado el hecho de que haya sido el hermano Galdona el que llevó el mensaje a América Latina, porque tiene que ser Barquisimeto. Muchos tropezaron y decían que el hermano era como una especie de dictador.
el hermano Galdona era un hombre guiado por el Espíritu. Era un hombre en el cual Dios podía confiar. Y el hermano Galdona tomó la visión de Dios. Y ojo, por lo que voy a decir, él enseñó esa visión a esta iglesia. Y nosotros mantenemos esa visión que el hermano Galdona enseñó. No es un asunto de ciudad, no es un asunto de lugar, es un asunto de visión. Porque Dios quiere confiar en usted. Pero si su visión es carnal, es humana, usted quiere son resultados humanos, usted quiere algo que no es para darle la gloria al Señor, Dios no puede confiar en usted. Dios no podría confiar en usted. Porque Dios tiene una palabra para usted y una palabra para su pueblo. Él quiere operar en medio de su pueblo. Pero si la visión ministerial, la visión local de iglesia es humana, es el equivalente a como si cerraran la puerta y no dejaran entrar al Señor. ¿Sabía usted que muchas iglesias del mensaje han hecho eso? El espíritu de la Odisea ha hecho eso. El espíritu de la Odisea ha influido. Estamos hablando del espíritu que está en el mundo. Y si usted no está en el espíritu, ese espíritu lo empieza a moldear. ¿Y cómo empieza a moldear un espíritu así a un hombre o a una iglesia? Convenciéndolo de ideas, de visiones y de comportamientos y de doctrinas, como comenzó en el principio con la doctrina nicolaíta. Primero fue un pensamiento, un dicho, como decía el hermano Branham. Comenzó lanzando esos conceptos hasta que esos conceptos se hicieron carne en hombres que creyeron esa mentira porque no estaban en el espíritu y lo enseñaron a sus iglesias. Y ya no era uno, ya eran muchos que creían así. Y a su vez, en esa iglesia se multiplicaban y las nuevas iglesias que salían bajo esa visión eran carnales, eran nicolaitas. Hermano, es una cadena en donde uno produce otro. ¿Y qué pasa? Cuando Dios llega a todas esas iglesias, es como si Él no la hubiera formado, aunque su nombre fue invocado en esa iglesia. Todos los días en esas iglesias nicolaitas, el nombre del Señor Jesucristo es invocado, pero las puertas la tienen cerrada. Lo hacemos por el Señor, pero a nuestra manera. No aceptamos consejos, ni críticas, ni guianza del Señor. Nosotros lo vamos a hacer a nuestra manera. Eso es carnal. ¿Cómo lo ve el Señor? Él quiere entrar para enseñar, porque usted no puede tener compañerismo con el Señor fuera de la palabra. Si usted quiere tener comunión con el Señor, compañerismo con el Señor, la base del compañerismo es la palabra. La base del compañerismo tiene que ser la palabra revelada, no la interpretación de la palabra de usted. Y eso es carne. Eso es la carne que lo separa de tener compañerismo con el Señor. Fíjense, las dos operaciones, o es operado por el Espíritu de Dios, o es operado por la carne, por las pasiones de la carne. Usted que me escucha en esta hora, una de las dos tiene que estarlo guiando. O lo está guiando y fundamentando el Espíritu de Dios, o lo está guiando la carne.
Y el resultado se ve en su vida, se ve en su fruto, se ve en su visión, hermano, se ve en sus obras. Porque la guianza, tanto de uno como de otro, lleva a resultados y a frutos. Ojo, tanto uno como otro lleva a un fruto. Y usted tiene que discernir si sus acciones, si sus decisiones, si sus posiciones, si su visión personal, familiar, ministerial, es la visión de Dios. Si el Espíritu Santo está allí, si el Espíritu Santo lo está guiando, si el Espíritu Santo está confirmando la obra, la familia, su trabajo. Así sea una cosita pequeña, el Espíritu Santo tiene que estar allí. Porque si el Señor lo pone a hacer una cosita pequeñita, yo quiero que sea el Espíritu el que opere en esa cosita pequeñita. Porque en esa cosita pequeñita es grande delante del Señor. Porque si en su voluntad Él quiere operar en esa cosita pequeñita y usted se rinde, para Dios usted está haciendo la labor perfecta en la posición perfecta. Véalo en el cuerpo humano. La labor de las cejas pareciera insignificante comparándola con los ojos, con la nariz, con las orejas, con las manos. Pero cumple una función perfecta. Y así sea el miembro más pequeño del cuerpo de Cristo, deje que el Espíritu sea el que opere en usted. Deje que el Espíritu sea el que obre en usted. Y para fundamentar lo que el Señor ya ha comenzado a decir en esta hora, les invito a que abran sus Biblias en el libro de Santiago, el capítulo 4. Vamos a leer algunos versículos de este capítulo, con su permiso. Santiago, el capítulo 4. Bajo el marco de la guianza del Espíritu Santo, el discernir, el Espíritu nos está diciendo que hay dos maneras que usted tiene para operar y para hacer la labor, ya sea personal, ya sea familiar o de iglesia, operando un don espiritual. Todo se enmarca en eso. O opera bajo la guianza y la inspiración del Espíritu Santo, o opera en la carne. Si opera en la carne, traerá confusión. Pero si opera en el Espíritu, traerá bendición y edificación para el pueblo. Y es necesario que usted, quien me escucha en esta hora, pueda discernir la inspiración de las cosas que usted hace y que usted dice, qué resultado está dando. ¿Cuál es el fruto de la labor que usted está haciendo? ¿Bajo qué guianza, bajo qué inspiración usted se está moviendo? Santiago 4. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. El apóstol Santiago comienza haciendo una pregunta. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Al decir eso es porque habían creyentes que tenían enemistades entre ellos y conflictos entre ellos, habían bandos. Y el apóstol bajo la guianza les dice, ustedes tienen que llegar a la raíz del problema. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras concupiscencias las cuales combaten en vuestros miembros? En la carne, en la antigua versión,
Dice, las pasiones que combaten en vuestros miembros, codiciáis, fíjense, la inspiración por la cual ellos empezaban a obrar. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y guerreáis, y no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, para gastar en una visión de la carne, basado en una visión de la carne. Cuando la Escritura dice, si orares conforme a mi voluntad, Él oye, o cuando usted ora conforme a la voluntad de Dios, Él oye, es porque es la oración que Dios quiere que usted haga, es una oración inspirada por el Señor. Por eso es que es tan importante orar en el Espíritu. Porque en la oración en el Espíritu, usted va a clamar es lo que Dios quiere que usted clame. La inspiración de Dios lo llevará a eso. Pero muchos pedían, pero bajo la visión de la carne. Y el apóstol les decía, no reciben la respuesta del Señor porque lo hacen egoístamente, lo hacen no bajo la guianza del Espíritu, no obtienen los resultados del Señor porque no lo hacen bajo la guianza del Espíritu. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Fíjense, como el apóstol comienza a profundizar. Cualquiera, pues, que quisiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Pensáis que la Escritura dice sin causa Dios, el Espíritu que mora en nosotros, codicia para envidia? Lo voy a leer de la Nueva Versión porque es bueno que se entienda. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Hermano, el Señor quiere captar nuestra atención. Hermano. Mas Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Amén. Allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros de doblado ánimo, purificad los corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os ensalzará. Amén. Que el Señor bendiga su palabra hasta aquí. Que el Señor nos ayude a desarrollar este tema que es muy importante si usted lo entiende y lo pone por obra. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Te bendecimos, Señor, porque, como dice la Escritura, tú nos anhelas celosamente. Cuando nosotros buscamos la amistad del mundo, cuando buscamos complacer o obrar conforme a la carne, Señor, tú te entristeces porque tú nos anhelas en un compañerismo total y perfecto. Señor, tu palabra es clara. Aquel que quiere ser amigo del mundo es enemigo tuyo, porque el diablo es tu enemigo y nosotros no podemos ser amigos del diablo. Ayúdanos, Señor, que en esta predicación podamos hacernos un examen en nuestras vidas.
que nosotros, nuestros corazones, al obrar en la carne, al obrar bajo las pasiones de la carne, no estamos haciéndonos amigos del mundo, porque es lo que el mundo quiere, que obremos así, para que te molestemos, para que te contrariemos, para que te contristemos. Señor, que podamos entender que tú eres celoso con tus hijos y tú quieres una total y completa rendición de nuestras vidas. Ayúdanos en esta hora, que el Espíritu pueda enseñarnos a todos. Señor, sana todo cuerpo enfermo en esta hora. Liberta toda alma oprimida del error y de cualquier cosa que los lleve a ser amigos del mundo. Que puedan ser libertados en esta hora a través de esta predicación, porque tu Espíritu comenzará a ministrar en sus corazones. Señor, háblanos una vez más, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El discernimiento del Espíritu por la palabra hace que nosotros nos examinemos en las cosas que decimos, en las cosas que hacemos, en la obra de nuestras manos, en la obra del ministerio, ya sea grande o pequeño. Porque un ministerio no es solamente predicar, es cuando Dios le confía algo. Ese es un ministerio. Cuando Dios le confía un palito para tocar en la iglesia, una pandereta, un cuatro, una guitarra, un piano, un teclado. Ese es un ministerio. Le fue confiado administrar algo. Un don espiritual. Un don espiritual le es confiado para que el Espíritu lo administre. Y estas palabras es para una limpieza y una perfección para cada uno de nosotros. Porque el Señor quiere que nuestro servicio sea excelente. Dios no quiere una ofrenda mezclada, una ofrenda corrompida, una ofrenda que tenga una parte del Señor y una parte del mundo. No. No se puede ser tibio. Ojo, no se puede ser tibio. La ofrenda tiene que ser una ofrenda pura. No puede ser un animal con la pata quebrada, hablando en sentido espiritual, o un animal enfermo, o un animal como en la antigüedad, cuando Malaquías, bajo la inspiración del Espíritu Santo, le reclama a Israel. Ustedes le dan lo enfermo al Señor en ofrenda. Dios no recibe esa clase de ofrenda. ¿Por qué? Porque es un tipo. La ofrenda que usted presenta en la presencia del Señor tiene que ser un corazón puro, un corazón que desea y que ama al Señor y que desea hacer la voluntad de Dios. Y en base a ese sacrificio, usted le presentará lo mejor al Señor. El principio de la ofrenda es su corazón. Si su corazón es egoísta y opera bajo la carne, entonces lo que usted le traerá al Señor va a ser el fruto de la carne. Si a usted no le interesa hacer la voluntad de Dios, lo que traerá a usted en el altar del Señor es una ofrenda corrompida, una ofrenda mezclada, un animal sin ojo, un animal enfermo, la más débil. Hermano, hagámonos un examen, porque el Señor en esta hora quiere que usted revise sus fundamentos. ¿Qué lo mueve a usted para servirle al Señor? En líneas generales, ¿qué lo mueve a usted al ir a una iglesia? ¿El Espíritu de Dios o el espíritu de la carne? ¿Será que lo repito? ¿Qué lo mueve a usted a ir a una iglesia? ¿El espíritu de Dios o el espíritu de la carne? Porque cada uno va a dar un fruto distinto, aunque están en un lugar en donde el Espíritu ministra. Y eso está determinado por la visión que usted tenga.
La visión que usted tenga es lo que va a condicionar el resultado que usted va a tener. Usted tiene que saber lo que usted va a hacer en la iglesia. Si usted no viene a presentarse usted como un sacrificio vivo, Dios va a esperar que usted haga eso. Porque otro sacrificio no va a servir. Cuando usted viene a una iglesia, usted viene a ofrendarse a usted mismo en cuerpo, alma y espíritu. Que el Señor nos ayude. Esa es la ofrenda que Él espera de nosotros. Y no una ofrenda carnal. Usted pudiera decir, hermano, yo voy a todos los servicios, yo ofrendo, yo diezmo. Está bien, pero es más que eso. Es mucho más que eso. Dios quiere, como la acabamos de leer, el Espíritu que mora en nosotros codicia o nos, como dice la antigua versión, la nueva versión, nos anhela celosamente. El Espíritu quiere una total rendición, un compañerismo completo con nosotros. Pero no va a poder si Él ve que usted tiene amistad con el mundo. ¿Y cómo es eso? Cuando usted le da prioridad a la obra de la carne. Usted obra en la carne, usted no obra conforme a la palabra. A usted no le interesa ser guiado por el Espíritu. Cuando usted obra así, usted saca a Dios y dice, tú no eres mi amigo es el mundo. Ojo, usted pudiera decir, pero hermano, yo voy a una iglesia. ¿Qué más quieren de mí? Dios quiere todo. Dios quiere todo. Dios quiere que deje de ser amigo del mundo. Dios quiere que no andes en los pasos del mundo, en las modas del mundo. Que dejes de hablar como el mundo. Que tu amor, que tu visión sea Dios y no el mundo. Que el anhelo de tu corazón sea Dios y no el mundo. Que la prioridad en tu vida sea Dios y su voluntad perfecta en la palabra y no el mundo. Y cuando me refiero al mundo, me refiero a todo lo que es contrario a la palabra. Y eso pudiera incluir su visión religiosa de Dios. Cuando usted, que me escucha en esta hora, toma la visión de una denominación, toma la visión de una persona que opera en la carne, que no tiene compañerismo con Dios, que no obra la voluntad de Dios, usted demuestra que usted no ama a Dios. Hermanos, esas son palabras fuertes. Usted le está demostrando con sus hechos a Dios que no ama a Dios. Que su prioridad no es Dios. El Señor le dijo a sus discípulos, el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis. Fíjense la diferencia. El que hace la voluntad de Dios siempre verá a Dios. Pero el que hace la voluntad del mundo no verá a Dios, no puede ver a Dios en la escena, porque su fruto no es Dios, aunque digan que es Dios. Cuando usted ama a alguien y usted ve que esa persona que le dice que lo ama a usted, si usted está enamorado de una buena muchacha y ve que esa muchacha está enamorada de otro hombre, te dice, ella no me ama a mí, ella lo ama a él. E igual, si ella está enamorada de un buen muchacho o de un muchacho, y ese muchacho está enamorado de otra muchacha, la primera dice,
Él no me ama porque ama a otra persona. Si así juzgamos en las cosas naturales, ¿cuánto más Dios en las cosas espirituales? Dios dice, eres mi enemigo cuando amas más el mundo que mi voluntad, que mi palabra. Dios tiene una voluntad, Dios tiene un camino trazado, pero usted ama seguir ese camino. Usted ama hacer lo que le agrada al Señor. O usted no ama lo que Dios indica, sino que ama lo que usted ama o lo que otra persona pudiera hacer. Fíjense, el Señor dijo, si alguien viene en el nombre del Señor, no lo reciben, pero si alguien viene en su propio nombre, a este recibe. Ahora, ¿por qué? Porque no son amigos de Dios. Porque no aman a Dios. Porque en la amistad hay un compañerismo. Hay una unidad. En la amistad hay una unidad. Una unidad no es que estemos los dos en el mismo lugar físicamente. Una unidad es que pensemos lo mismo, tengamos la misma visión. Y la visión tiene que ser la visión de Dios. Porque usted pudiera tener compañerismo con alguien que tenga su misma visión carnal. Pero la visión, la verdadera unidad, cuando se habla de unidad, se habla de la unidad de Cristo con su iglesia. Esa es la verdadera unidad. Oía la expresión del profeta en el pan de vida. Decía, cuando Dios derrame su avivamiento, ustedes verán cómo el mundo denominacional va a comenzar a unirse. Ahora, ¿por qué? Porque Dios, cuando derrama de su espíritu, se une con su iglesia. Y el mundo se va a unir con la carne. La religión, lo religioso se va a unir. Van a haber definiciones. Hermano, van a haber definiciones. El derramamiento del Espíritu en la iglesia hará que aquel al cual Dios ha predestinado se una con Dios en una sola visión. Pero todo va a depender. ¿Y cómo voy a saber quién es el predestinado o no? En la visión que tiene. ¿Cómo va a reaccionar ante el movimiento de Dios? Porque si no quiere unirse a Dios, se va a unir al mundo. Si su visión no es la visión de Dios, entonces se va a unir a la visión del mundo, a la visión religiosa. En eso va a consistir la unidad final. Los que se unen con Dios, que hoy tienen que estar unidos con Dios, y los que hoy piensan como el mundo, porque son amigos del mundo, toda la vida han sido amigos del mundo. Estaban a nuestro lado, pero eran amigos del mundo. Eran amigos de la religión. Eran amigos de la carne. Nunca les interesó hacer la voluntad del Señor. Pero estaban con nosotros. Y están con nosotros. Ojo, estuvieron, están y estarán hasta el último día. Ahora, usted que me escucha en esta hora, si usted se considera de Dios, pídale al Señor, como dice la Escritura, fíjense, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sométanse a Dios. Resistan al diablo que los quiere engañar con su visión de la carne. Y él va a huir si ustedes lo resisten.
si ustedes rechazan la amistad corrompida del mundo y su religión, alléguense a Dios, es la vía que el Señor está proponiendo hoy. Alléguense a Dios y Él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, hermano. Comienza Dios a ministrar, pero aquel que quiere unirse a Dios, aquel que quiere operar bajo la guianza del Señor y hacer la voluntad de Dios. Vosotros de doblado ánimo, limpia, purificad, limpiad los corazones. ¿Por qué doblado ánimo? Porque un día quieren hacer la voluntad de Dios y mañana no lo quieren hacer. La carne, un día es la carne y otro día desean hacer la voluntad de Dios. Y al otro día es la carne y al otro día la voluntad de Dios. Así no le sirve al Señor. Usted, hermano, de doblado ánimo, purifique su corazón, porque usted en su corazón hay algo que usted no ha rendido. Hay un amor, hay una amistad con algo que lo está corrompiendo y que le impide a usted hacer la voluntad de Dios. Hermano y hermana. ¿Y cuál debe ser la actitud de aquel que se quiere unir al Señor y que no ha querido hacerlo? Afligíos y lamentad y llorad. Fíjense, qué diferencia, hermano. No es lo mismo llegar a ser una unidad política a llegar afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Por qué? Porque si usted no era amigo de Dios o no es amigo hoy de Dios, sino que usted prefiere hacer la obra de la carne, la manera que no es de Dios, obrar a su manera, entonces usted es enemigo de Dios, aunque usted cree que le está sirviendo al Señor y que Dios no tiene nada en contra. Pues déjeme decirle que sí tiene algo en contra. Que usted no se quiere unir a Dios. Por eso Dios traza y dice, alléguense a mí, pero con frutos dignos de arrepentimiento. Esa escritura apunta a eso. Frutos dignos de arrepentimiento. Un corazón purificado que desea unirse a Dios y que no quiere unirse al mundo. Un corazón que desea hacer la voluntad de Dios y no la voluntad del mundo. Que se preocupa porque quiere ministrar conforme al Espíritu, porque no fomenta discordias, ni pleitos, ni enemistades. Fíjense, porque no produce eso, no fomenta eso. Si usted lo fomenta, entonces le recomiendo que llegue a la presencia del Señor lamentándose, reconociendo su error, porque usted no va a hacer una unidad política con el Señor. Dios no hace unidades políticas con nadie. Dios hace una unidad del Espíritu con su iglesia. Esa es la unidad que Dios quiere, no una unidad política. Como decía la Escritura, 5 mujeres traban de un hombre. Dame tu nombre, quita nuestro oprobio. Hermano, esa es una unidad política. Yo me mantengo sola, yo trabajo por mi cuenta, yo lo que quiero es que me des un nombre y quites mi oprobio. Ahora, ¿qué significa eso? Tal vez para la mujer moderna eso no significa nada. Pero antes, una mujer que no se casaba era una señal de oprobio, era mal visto. Antes se veía así. Por eso la Escritura lo ilustra así.
Ahora, cuando usted hace algo, usted no quiere hacerlo sin el Señor, pero lo quiere hacer de una manera política. Lo hace en el nombre del Señor, pero el Señor no está allí guiando y vindicando eso. Porque el Señor quiere unirse a su iglesia. El Señor quiere tener un compañerismo y aquellos que Dios llama tienen el mismo espíritu. Esa es una expresión que siempre se enseñó aquí y siempre se decía. Y es verdad porque la naturaleza apunta a eso. Oveja no persigue oveja. Te dirá, hermano, ¿dónde dice la Biblia eso? Lo dice la naturaleza. La oveja no muerde, no va a perseguir a una oveja. Si usted es oveja, si usted hace la voluntad de Dios, si usted está unido a Cristo, usted va a buscar la unidad con su hermano, con su hermana. Usted va a buscar la manera de restaurarlo. Usted va a buscar la manera de que juntos busquemos al Señor. Si usted tiene la naturaleza de oveja, usted va a orar por su hermano, por su hermana. Señor, dale la victoria, que mis manos estén listas para ayudarlo, para ayudarla. Eso lo hace una oveja, alguien inspirado por el Espíritu. Pero si usted no ha obrado así, la Escritura dice, reconozcan su error, reconozcan su pecado, aflíjanse, lamenten lo mal que han obrado, se hicieron amigos del mundo. Y al hacer amigos del mundo, son amigos del diablo. Ahora, usted, o yo pudiera decir, usted es amigo del diablo y por supuesto usted va a decir que no. Pero por sus frutos, el fruto de su obra, de su visión, va a decir de quién es usted amigo. Hermano, humillaos delante del Señor, reconozcan, la palabra humillar es reconocer. La palabra humillar es reconocer nuestros errores, reconocer que nos equivocamos, reconocer que lo hicimos mal, que no tomamos en cuenta al Señor, que le cerramos la puerta de nuestras vidas, de nuestras iglesias, de nuestras familias. Porque se mueve en tres aspectos: individuo, familia, iglesia. Usted le cierra la puerta al Señor en su vida personal cuando usted no busca el bautismo del Espíritu Santo y no busca la guianza del Espíritu para todos los aspectos de su vida. Usted le cierra la puerta al Señor en su familia cuando usted levanta a su familia en visión que no es la de Dios. No buscan al Señor en oración. No hay humillación, no hay unidad, no hay clamor. No podemos hacer nada sin el Señor. Necesitamos que los altares familiares sean restaurados. Los altares familiares deben ser restaurados. Usted pudiera tener todo el conocimiento de la palabra que usted quiera, pero lo que va a activar eso es el altar familiar. ¿Ha activado el altar familiar? ¿Usted quiere ver al Señor en su hogar? Active el altar familiar. Vuelvan a unirse como familia, a clamar juntos. Hermano, usted pudiera cerrarle la puerta al Señor en su iglesia cuando aparta la doctrina de Dios para enseñar una doctrina social, mundana, carnal, personal, denominacional. Cuando anula una verdad de Dios por una visión social. Recuerden, si no hacemos las cosas conforme al Espíritu, el mundo va a ocupar ese lugar y va a empezar a presionar
a convencer, a convencer. Si usted no vigila, terminará pensando como el mundo. Terminará actuando como el mundo y a su vez convencerá a otro que actúe así. En eso es que yo digo, y yo sé que muchos están de acuerdo conmigo, es lo que hizo la diferencia del hermano Galdona. La visión del hermano Galdona hizo que Dios le tuviera confianza al hermano Galdona. Pero Dios le tiene confianza a usted, hermano y hermana, quien me escucha. Dios me tendrá confianza a mí. Que yo pueda ser un instrumento para que la palabra fluya sin pervertirla. Que Dios pueda confiar en mí, que en mi vida personal y en todos los aspectos yo le abra la puerta al Espíritu Santo. ¿Puede Dios tener confianza en usted? ¿Puede usted decir, Dios me tiene confianza? Que usted tenga confianza en Dios. Todos reclaman y dicen tener confianza en Dios. Pero, ¿quién puede decir Dios tiene confianza en mí? Hermano, hágase esa pregunta. ¿Dios tiene confianza en usted? Usted ama al Señor de tal manera que quiere ser fiel con lo que Él le ha dado. Usted procura que todo lo que el Señor le ha dado se lo pone en las manos del Señor para que Él opere, para que Él haga la obra, para hacerlo conforme a Dios, para ministrar conforme a Dios, para operar los dones conforme a Dios, para ministrar cualquier labor conforme a Dios, para levantar una familia conforme a Dios, para fundamentar mi vida personal conforme a Dios. Dios puede tener confianza en usted, hermano y hermana, en esta hora. Hágase la pregunta. Yo también me la haré. Dios tendrá confianza en nosotros. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Porque eso es clave para la tercera etapa. Eso es clave para el rapto. Recuerden, el secreto del rapto. Enoc tuvo, antes de ser raptado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Eso es lo que determina la diferencia entre el que se va y no se va. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Se agrada a Dios del fruto de su obra, hermano y hermana. Que el Señor nos ayude a todos. Voy a hacer una oración. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora, porque cómo anhelas tú tener compañerismo con nosotros. Tú trazas el camino claro, pero nosotros con nuestra visión que no quiere rendirse, no queremos humillarnos en tu presencia, queremos mezclarla con nuestra propia visión. Señor, perdónanos a todos, perdona a tus hijos, perdona a tu pueblo, perdona a todos, Señor. Ten misericordia, Señor. Tu amor va a levantar vías para libertar a tus hijos. Tu amor lo hará, Señor, porque tú obras conforme al amor. Tú obrarás para que las cadenas sean rotas y aquellos que tienen visión errada puedan ver tu amor y la manera, porque hacerlo a tu manera es hacerlo a la manera del amor, de tu amor, Señor. Y con eso tú podrás tener confianza en nosotros. Tú tuviste confianza en el hermano Branham. Tú tuviste confianza en Pablo. Así también tú quieres tener confianza en nosotros. Tú tuviste confianza en el hermano Galdona. También tú quieres tener confianza en nosotros. Habrá una novia a la cual tú podrás decir, yo confío en ella porque ella es mi esposa. Ella es mi amada. Piensa como yo, me ama
y busca agradarme en todo. Oh Señor, que así sea nuestro testimonio en esta hora. Señor, límpianos de todo error, que podamos reconocer de todo corazón nuestras fallas y nuestros errores, para que tú puedas hacer una limpieza en nuestras vidas, en cuerpo, alma y espíritu. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de tu pueblo. Señor, que esta administración llegue a los corazones y puedan haber decisiones de cada uno de nosotros para la gloria de tu santo y precioso nombre. Esta palabra no va a volver vacía, va a ser la obra para la cual tú la has enviado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otra ministración del Espíritu Santo a través de sus siervos. El Señor quiere ministrar su verdad para que usted y yo lo hagamos bien. Pero eso se ha dicho y se vuelve a repetir. Cuando usted escuche esos mensajes, prepárese en oración, en una atmósfera correcta de fe, y Dios le va a hablar. Tenga la seguridad que Dios le va a hablar. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, hora también de Venezuela, la oración que el Señor nos ha reunido, nos ha convocado para un clamor por el Espíritu Santo. Recuerden, fíjense, el mundo está presionando a la iglesia para que lo haga mal. Está presionando al individuo, al cristiano, para que lo haga mal, para que caiga, para que cometa errores, para que peque. El diablo está presionando a las familias para que tengan problemas, dificultades. El diablo está presionando a las iglesias para que se vuelvan frías, formales y rechacen la palabra. Y el Espíritu no se manifieste. Pero Dios quiere romper eso con un derramamiento del Espíritu Santo. Y eso tenemos que desearlo. Y al desearlo, tenemos que pedirlo. Por eso Dios nos convoca a una oración. De lunes a viernes a las 3. Y los domingos a las 9 de la mañana, la predicación de la palabra. A través de nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona. Un hombre que él busca la aprobación de Dios en todas las cosas. Se preocupa que el Espíritu, él obedece. Él obedece la voz del Espíritu. Lo que el Señor le dice, él lo hace. Y eso hace que Dios le tenga confianza a un hombre. Dios desea conseguir a alguien que le tenga confianza. Por eso debemos orar por nuestro hermano para que el Señor lo siga ayudando y él sea un instrumento para la gloria de su nombre. Todo a través de las redes sociales, YouTube, Facebook y la Radio Ebenecer, y por nuestra página www.tabernaculoebenecer.com. Recuerden, opera conforme al espíritu, opera conforme a la carne. No puede huir de las dos. Si usted no quiere ser guiado por el Espíritu de Dios, será guiado por el espíritu del diablo, el mundo, que lo hará a usted operar en la carne. Pero el llamado de Dios es a los suyos, a aquellos que están llamados a hacerse uno con Cristo, aquellos que aman al Señor. Únanse, humíllense delante del Señor y Él nos ensalzará. Que así sea. Que el Señor Jesucristo nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final.
La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.